Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Miguel Solís, vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Humanistas, y el día de hoy estoy con nuestro decano de la Escuela de Educación y Humanidades, el doctor Javier García Justicia, quien inaugurará este coloquio. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es un auténtico honor estar compartiendo este momento con todos vosotras y vosotros. Y sobre todo pues para ir reflexionando en torno a un tema pues realmente interesantísimo, ¿no? El volver a rescatar todos estos temas que siempre están en el discurso, sobre todo pues, de las personas que nos consideramos humanistas, ¿no? Bueno, justamente estamos en el mes de octubre y hace pues una semana estábamos conmemorando pues todo el tema de lo que malamente se ha dicho el descubrimiento de América, ¿no? Digo malamente porque en torno a todos estos temas pues se han creado un montón de mitos históricos. Como bien sabéis, todos los que hemos leído en torno a estos temas, pues bueno, se han ido creando muchos mitos históricos desde visiones etnocéntricas europeístas, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, cuando se habla esto del descubrimiento, pues lo descubrieron los europeos de aquel momento. Este continente ya estaba más que descubierto, había habitantes aquí y civilizaciones tan importantes como las que vamos a estar analizando durante este coloquio, ¿no? Entonces, pues esas visiones etnocéntricas europeístas, desde las que se han creado muchos mitos históricos, bueno, pues esto han quedado ahí en el imaginario colectivo de muchas personas, el México de hoy en día, en este caso de la España también de hoy en día, así nos han educado, así nos han formado, pero justamente estos encuentros, el que estamos comenzando el día de hoy, sirven para eso, para ir desmitificando, para ir a las raíces de lo que ocurrió en aquel momento, de qué pasaba, cómo se vivían estas culturas, cómo se fue construyendo el México de hoy en día. Entonces, justamente es esto para desmitificar e ir reflexionando, ir dialogando en torno a todos estos temas, ¿no? Esto, justamente, quería retomarlo desde ahí, desde que estamos acabando este mes de octubre y a mediados de octubre pues está conmemorando, ¿no? Esta realidad, ¿no? Palabras como que surgen desde esa visión etnocéntrica, palabras como el descubrimiento, que acabo de decir, o palabras como conquista, o sea, todos estos conceptos que dices, bueno, a ver, hay que darle dos vueltas a ver cómo funciona este tema, ¿no? Y bueno, para justamente, a mí siempre me ha gustado, aunque a mí desde chiquito esta parte me resultaba importante, ¿no? No me la dieron en el guión, eso es importante, pero a mí me gusta sacarla porque a mí desde chiquito en España, notáis claramente que soy español de origen, pues siempre nos manejaban la conquista como algo porque fue bueno y todo eso, claro, esa visión europea. Conforme fui creciendo ya cambió mucho en los libros de historia, en el mismo España cambió mucho en los libros de historia y cambió el concepto de decir, a ver, no, la conquista no fue así, no fue esa parte tan buena como se maneja, al revés, al extremo contrario, y me gustó ver cómo fue evolucionando hacia conceptos, como por ejemplo, como el encuentro de dos mundos. Sí, digo, fue un encuentro violento en muchos casos, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo rescatar la parte histórica, el encuentro de estos dos mundos, y a partir del encuentro de estos dos mundos nace una nueva civilización y a partir de ahí, pues cómo se va construyendo. Sí, sabemos que en torno a esto que acabo de decir, esta misma frase, podríamos estar discutiendo horas y horas, ¿no? Y con muchos autores por delante, pero justamente de esto se tratan estos encuentros, ¿no? De ir moviendo todos estos conceptos y estas realidades. Justamente el 13 de agosto de 1521 pues, ocurrió uno de los sucesos más importantes para la historia de México, que es la caída de Tenochtitlán, ¿no? Y bueno, pues este año estamos conmemorando esos 500 años, pues que cambia el curso de la historia, como acabo de decir, pues comienza una nueva realidad para esta área del planeta, ¿no? Que sabemos que no es el México actual, lo que era en aquel momento era muy diferente en cuanto a demarcación política y demarcación estatal y bueno, todo lo que queramos ponerle ahí por medio, era una realidad diferente, pero pues bueno, cambia la historia radicalmente y justamente pues este coloquio expresa en lengua purépecha precisamente esto, 5 soles, ¿no? No me es muy difícil pronunciar Yumo Juriakaiche,
Bueno, pero esto, fuera de eso, pues es en el lenguaje que podemos pronunciar la mayoría, pues es 5 soles, ¿no? Y este coloquio está centrado en parte en entablar esta conversación sobre las dos culturas originarias de México, dos de las culturas originarias, no las dos originarias, que es de México, ¿sí? Y algunas de sus facetas, con el fin de dirigir luz a un tema de gran importancia, ¿sí? Al que lamentablemente, y eso sí es muy importante, incluso pues nosotros como mexicanos, ¿no? Y yo me considero también orgullosamente mexicano, aunque mi acento me delate de mis orígenes, ya llevo viviendo 20 años en México y realmente amo estas tierras, me han acogido siempre con los brazos abiertos, entonces me considero de verdad, de corazón, mexicano, ¿no? Bueno, pues son dos de esas culturas que a veces no les hemos prestado tanta atención, ¿no? Como la del pueblo mexica y el pueblo purépecha, ¿no? Y bueno, pues es muy importante rescatar dos de las culturas que dieron origen y que son pilares de lo que es el México actual, ¿no? Junto con otras muchas culturas que han sido los pilares del México que estamos teniendo hoy, de nuestro México de hoy en día, ¿no? Y justamente, ya voy acabando, pues este evento está centrado en que a través de estas diferentes ponencias que vamos a tener se cree un diálogo de las diferentes perspectivas humanistas que promueve la UDEM, ¿no? Sabemos cómo son nuestras carreras de letra, sociología, filosofía y la carrera de estudios humanísticos y sociales. Ese enfoque multidisciplinar pues hace que nos aproximemos a esta realidad pues desde diferentes perspectivas y la podamos analizar más a profundidad y que cada quien pues vayamos construyendo, deconstruyendo esos mitos históricos que he dicho e ir construyendo en común nuevos mitos desde una reflexión seria y profunda que va a ser la que vamos a tener durante estos días, ¿sí? Y eso, el objetivo no es solo conmemorar, sino reflexionar, que es lo que acabo de decir, de construir mitos y construir nuevos mitos entre todos, y pues bueno, es justamente, ¿no? Pues listo, esto es todo una primera reflexión, no quiero quitar más tiempo, ¿no? Aparte, pues bueno, ya hablar más de estos temas no es mi campo, no podría aportar más, quería hacer una primera reflexión en torno a esta realidad, la importancia de este evento, la importancia de lo que nos está reuniendo aquí, porque sí considero que un pueblo que conoce sus raíces se conoce a sí mismo, es igual que nosotros como personas. Cuando nos conocemos y valoramos de dónde venimos como personas, la familia, lo bueno y lo malo que hemos tenido cada quien de nosotros en nuestras familias, conocemos quiénes somos nosotros hoy en día. Y eso, por supuesto, en los pueblos de los que cada uno formamos parte, y en este caso el pueblo mexicano de hoy en día, del siglo XXI, es necesario que conozca sus raíces, porque conociendo nuestras raíces, realmente sabremos quiénes somos actualmente y cómo nos proyectamos por pueblo, como pueblo mexicano. ¿Sí? Bueno, pues oficialmente a las 10:43 de la mañana del martes 26 de noviembre doy por inaugurado el quinto coloquio de humanidades, llamado 5 soles. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, su participación es muy memorable. Y muchas gracias por inaugurar este quinto coloquio. También quisiera recalcar que esto no es solo un espacio de reflexión, sino también un homenaje al doctor Alfredo López Austin, quien lamentablemente dejó esta tierra el 15 de octubre de 2021. Y en su honor, además de estas 12 ponencias que hemos preparado, también quisiera leer un fragmento de un poema titulado In Xochitl Incuicat. In Sancuela Chitzincan Tlalticpac, Ocnoyucan Kenonamican, Quixocpacowa, Igniutiwa, Winamosani Nican Totichinamita, Tontishimatico Intlalticpac. Disculpen el error, hace tiempo no leo náhuatl. Aquí en la tierra es la región del momento fugaz. También es así en el lugar donde de algún modo se vive. Allá se alegra uno, hay allá amistad, o solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros. Doctor, es para nosotros un honor poder hacer este homenaje a usted y sin más dilación, siendo las 10:44 de la mañana, procedo a seguir con la primera ponencia.
La doctora Elodie Dupey García es una investigadora del área Historia de los Pueblos Indígenas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y editora de la revista Estudios de la Cultura Náhuatl. Es maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM y doctora en Historia de las Religiones por la École Pratique des Hautes-Études de París. Ha sido distinguida con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. A nivel internacional, ha recibido un Fellowship in Pre-Columbian Studies de Dumbarton Oaks, Harvard University, así como una invitación como Getty Scholar en el Getty Research Institute de Getty. Su línea de investigación es la historia cultural de México prehispánico, centrándose en los temas del color, los olores y la sensibilidad en la cultura náhuatl. También se dedica al estudio material, iconográfico y estilístico de los códices náhuatl prehispánicos. Es autora de artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales y editora de los libros colectivos Painting the Skin, Pigments on Body and Códices in Pre-Columbian Mesoamerica, de olfato, aproximaciones a los olores en la historia de México y Mesoamerican Rituals and the Solar Cycle, New Perspectives on the Veintena Festivals. El día de hoy es un honor para mí presentar a la doctora Elodie Dupey García con la ponencia El cuerpo del color, materialidad y simbolismo del adorno corporal en la cultura náhuatl prehispánica. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por su cálida bienvenida, por su invitación a participar en este quinto coloquio de Humanidades 5 Soles. Agradezco en particular a la Sociedad de Alumnos de las Carreras Humanísticas por haber pensado en mí, en mi trabajo para ser parte de este coloquio. Y efectivamente, como se ha mencionado, el título de mi presentación del día de hoy es El cuerpo del color. Ahora abro mis imágenes, por favor me avisan si no ven el PowerPoint. Entonces, el título de mi presentación el día de hoy va a ser El cuerpo del color, materialidad y simbolismo del adorno corporal en la cultura náhuatl prehispánica. Este tema, el color, como objeto de estudio histórico en Mesoamérica, es un tema que vengo investigando desde el año 2000, cuando inicié una maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM, como se recordó en la presentación. Y después seguí con esta investigación en el marco de mis estudios de doctorado en Historia de las Religiones en l'École Pratique des Hautes-Études en París. Y ahí enfoqué mi tesis doctoral en la cultura náhuatl prehispánica y la cuestión del color, ¿no? Y es un tema que a la fecha sigo trabajando, con eso quiero recalcar que es un tema que da para mucho, que sigo trabajando entonces junto con otras temáticas como investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y en esta ocasión, pues me pareció interesante volver un poco justamente sobre lo que fue, lo que me incitó a trabajar sobre este tema, sobre el tema del color en la sociedad náhuatl prehispánica, desde la perspectiva de la historia cultural, y aprovechar para explicarles un poco cuáles son las fuentes y cuáles son los métodos que utilizo en mi investigación. Y después, en un segundo momento, voy a darles una idea de los resultados de mi trabajo a través de varios estudios de caso. Pero antes de eso, debo abrir un breve paréntesis para darles a conocer el marco teórico, el marco cronológico y geográfico de mi estudio. La cultura náhuatl, como obviamente muchos de ustedes saben, floreció en el altiplano central mexicano, en particular en el Valle de México y en los estados de Puebla y Tlaxcala, durante lo que los historiadores de Mesoamérica llaman el periodo posclásico tardío, que esquemáticamente inicia en el año 1200 después de Cristo y termina en 1521 después de Cristo también, con la culminación del proceso de conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Durante este periodo, toda esta área, estas regiones del altiplano central estaban pobladas por grupos heterogéneos que hablaban diferentes lenguas y cuya organización social era más o menos compleja. Con el paso del tiempo, sin embargo, tendió a eclipsarse la existencia de este mosaico étnico, porque la cultura mexica, asentada en el Valle de México, pasó a la posteridad por encontrarse en la cumbre de su prosperidad y de su proyección cuando inició la conquista española.
Esta preeminencia de la sociedad mexica cuando aconteció la conquista hizo que las culturas del centro de México nunca cayeron en el olvido. Más bien, se volvieron el tema de una extensa literatura que ahonda en toda una serie de temas que interesan al historiador. Además de escribir, los conquistadores, los administradores, los frailes españoles que descubrieron lo que para ellos era un mundo nuevo, intentaron dar cuenta de cómo eran estas tierras y quiénes eran sus habitantes, enviando a España toda suerte de objetos creados por las culturas originarias. Y así fue como varios manuscritos pintados o códices se salvaron de los autos de fe de la época colonial y se encaminaron a Europa en circunstancias que desafortunadamente no conocemos muy bien, hasta donde se conservan hasta la fecha. Además, los arqueólogos han explorado los vestigios de las ciudades nahuas, en especial el corazón de la civilización mexica, las antiguas ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Como consecuencia de todo ello, el México central en general y la cultura náhuatl en particular son entre todas las áreas culturales de Mesoamérica las que proporcionan al investigador la mayor variedad de datos históricos. Eso fue lo que me inspiró a investigar el color en la cultura náhuatl prehispánica, la diversidad, la calidad y la importancia de las fuentes documentales de los vestigios arqueológicos y de los objetos culturales relacionados con las sociedades prehispánicas del altiplano central mexicano, hacen que estas culturas se prestan a la realización de un estudio histórico de las ideas y de las prácticas en torno al color. En particular, debe valorarse la abundancia y la coexistencia de datos materiales iconográficos y textuales, porque permite cotejar información de naturaleza distinta, un hecho inhabitual en los estudios mesoamericanos. Sin embargo, esta empresa no deja de ser compleja porque la utilización de este conjunto de fuentes plantea problemas directamente relacionados con la historia de su creación o de su conservación. En efecto, si nos acercamos al corazón de lo que algún día fue la Gran Tenochtitlan, lo que vemos esencialmente son vestigios arqueológicos que hoy en día ostentan el color uniforme de la piedra. En su época, sin embargo, esta arquitectura lucía brillantes colores. En los siglos que siguieron la conquista, los edificios de las ciudades prehispánicas, así como su decoración polícroma, conocieron condiciones de conservación difíciles, de ahí que en su gran mayoría se perdieron estos colores. Como se habrán dado cuenta con estas imágenes, los restos de pintura mural son escasos y suelen ser fragmentarios, al igual que las esculturas polícromas. En consecuencia, fue en el siglo XX cuando se redescubrió, como en el caso de la Grecia antigua, por cierto, el entorno polícromo en el que vivían las sociedades nahuas, en particular gracias a la observación y al análisis de los restos de pigmentos hallados en esculturas monumentales mexicas. A partir de allí se intentó paliar esta desaparición de la policromía original con reconstrucciones de los colores, como en este caso de la Piedra del Sol, pero también en el caso del monolito de Coyolxauhqui. Por otra parte, el descubrimiento en 2006 de la mayor talla jamás extraída del subsuelo de la Ciudad de México, una escultura polícroma de la diosa Tlaltecutli, llevó a los arqueólogos y restauradores del proyecto Templo Mayor a desplegar infinitos cuidados para evitar que se perdiera este patrimonio cromático. De acuerdo con Leonardo López Luján, y cito, los frutos de tales cuidados saltan ya a la vista, brindándonos una nueva serie de sensaciones que no experimentamos con la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Coyolxauhqui. Pero dejando de lado la historia excepcional del monolito de Tlaltecutli, que todos podemos admirar hoy con sus colores en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México, cabe señalar que ni la capa pictórica de las esculturas ni la pintura mural mexica pueden ser un punto de partida único para una investigación a profundidad sobre los usos y significados de los colores en la cultura náhuatl. Por ello, en mi investigación me basé también en un corpus de manuscritos prehispánicos cuyas imágenes son numerosas, polícromas y bien conservadas. En vista de sus afinidades temáticas, estos documentos se han reunido bajo la apelación de Códices del Grupo Borgia, un nombre que heredaron del manuscrito más emblemático del grupo,
el Códice Borgia. Además de la calidad y la abundancia de sus colores, estos códices invitan al análisis cromático porque exámenes científicos muy recientes han identificado las materias colorantes que sirvieron para iluminar estos manuscritos. Cabe añadir que aun cuando este material iconográfico pareciera ideal para indagar los significados del color en la cultura mexica, su utilización también conlleva una serie de problemas. En primer lugar, la procedencia exacta de estos códices es desconocida y es tema de controversia en el ámbito de los estudios mesoamericanos, aunque fuertes argumentos sugieren que los miembros más destacados del grupo Borgia mantienen estrechas relaciones con la cultura náhuatl. Por otra parte, alcanzar el significado de los colores en estos códices es un ejercicio delicado, debido primero a la ausencia de textos antiguos que expliquen sus contenidos y segundo, a la variedad de colores que puede exhibir una misma figura en estos documentos. Para ilustrarlo, les presento aquí 4 imágenes del Códice Laud, en donde la famosa diosa Tlazolteotl viste diversos atavíos en gamas de colores bastante diferentes. Para enfrentar los retos que plantean estas imágenes, mi metodología de estudio ha sido a la vez tradicional e innovadora. Así me inscribí en la larga tradición de estudio de los códices prehispánicos que se funda en los textos históricos de la época novohispana y en las copias de estos manuscritos con glosas elaboradas también durante la época colonial. Pero excluí el enfoque que reduce las incongruencias cromáticas o supuestas incongruencias cromáticas de los códices, alegando errores o fantasías de los artistas. Frente al problema que plantea la variabilidad cromática de los códices, mi estrategia consistió más bien en buscar su razón de ser en el análisis cabal de los contextos en los que aparecen cada color y conjunto de colores. En cuanto a la documentación colonial, si bien es un complemento ideal del material iconográfico prehispánico, requiere también ser utilizada con prudencia y sometida a una rigurosa crítica historiográfica en vista de las condiciones en las que fue elaborada. Por ello, opté por privilegiar los textos redactados en náhuatl, como es el caso aquí del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, o en su defecto los textos en español, pero nacidos de la colaboración entre frailes y élites náhuatl, porque parecen garantizar un acceso más seguro a las concepciones indígenas. Otro aspecto de mi método consistió en cruzar los testimonios, como lo recomienda el historiador Michel Pastoureau, quien reivindica que para restituir la realidad del color en cada cultura y apreciarla en toda su complejidad, es imprescindible multiplicar los enfoques y franquear las fronteras disciplinarias habituales. Lejos de ser el fruto de una reflexión aislada, la metodología promovida por Pastoureau es heredera de la labor de generaciones de investigadores que han defendido el carácter eminentemente cultural de las relaciones que el hombre establece con el color, lo que dista todavía de ser una evidencia. En efecto, entre el siglo XVII, que vio la difusión de los trabajos de Isaac Newton, y la primera mitad del siglo XX, el abordaje de la experiencia cromática no fue aún un objeto de estudio antropológico, sino que se dio esencialmente a través de las disciplinas científicas, la física, la química, la biología. Durante este amplio periodo, las contadas contribuciones de los historiadores consistieron principalmente en partir de los avances científicos para evaluar los sistemas cromáticos de las civilizaciones pasadas. De manera dominante, la incompatibilidad que se detectó entre la expresión verbal del color en las sociedades antiguas y los 7 colores fundamentales definidos por Newton sentó las bases de la teoría evolucionista de la denominación de los colores. Destaca en particular el trabajo de William Gladstone de 1858, quien estableció correspondencias entre el sistema newtoniano y el vocabulario cromático en la obra de Homero, que lo llevaron a concluir que los antiguos griegos sufrían de una deficiencia fisiológica que no les permitía aún percibir ciertos matices cromáticos porque solo eran sensibles a la luminosidad del color.
Fue a partir de los años 1950 cuando al fin las humanidades y las ciencias sociales se apropiaron ampliamente del problema del color y lo convirtieron en un verdadero objeto de estudio histórico, antropológico, sociológico y lingüístico. Inició entonces el ineludible debate en torno a la universalidad o, al contrario, a la relatividad de la categorización de los colores. Así, ciertos investigadores empezaron a defender que estas operaciones clasificatorias obedecen a un esquema universal válido en todas las sociedades. Publicada en 1969, la obra que se volvería una referencia obligada sobre este tema es Basic Color Terms, Their Universality and Evolution, de Brent Berlin y Paul Kay. A partir de encuestas efectuadas con tarjetas de colores, estos lingüistas estadounidenses elaboraron la teoría de que existen en todas las lenguas un mínimo de 2 y un máximo de 11 términos cromáticos básicos, que corresponden a un recorte del continuum cromático percibido por el hombre en categorías cuyos puntos focales se caracterizan por una gran estabilidad intercultural. Añadieron que la adquisición de los términos básicos se hace según una progresión idéntica alrededor del mundo, la cual sería reveladora del grado de desarrollo cultural, en particular tecnológico, de las sociedades. Estos postulados tuvieron un enorme impacto sobre el posterior estudio etnológico e incluso histórico de los léxicos cromáticos, y Mesoamérica no fue la excepción. En el otro extremo del escenario antropológico, autores como Ben Ray y Aaron Conklin, así como los historiadores y filólogos que participaron en la obra colectiva dirigida por Ignaz Meyerson en 1957, habían defendido durante toda la década de 1950 que no prevalece una organización universal de la experiencia del color en categorías basada en factores fisiológicos. Ray declaró así que la pretendida división natural del espectro no existe. Cada cultura ha tomado el continuum espectral y lo ha dividido en unidades de manera arbitraria. Fin de la cita. En conjunto, estos estudiosos afirman que cada cultura organiza su experiencia del color en función de lógicas propias, porque el hombre se apropia de manera selectiva de las informaciones transmitidas por sus sentidos y les da un tratamiento distinto en función de su adscripción cultural. A continuación, Marshall Sahlins matizó estas ideas, planteando que si bien los procesos fisiológicos de la visión del color parecen conducir a los seres humanos a ordenar en forma idéntica los colores en categorías, lo importante es que estas categorías son parte de sistemas de relaciones, en particular de oposición, que cada cultura llena de significado de manera diferente. Por su parte, Serge Tournay manifestó que, así como mecanismos biológicos compartidos por la gran mayoría de los seres humanos influyen probable o incluso seguramente en la verbalización de la experiencia cromática, hay que, cito, reafirmar que el vasto campo del color, de sus múltiples manifestaciones lingüísticas, estéticas, tecnológicas y simbólicas en las sociedades humanas, es un lugar privilegiado de identificación y de expresión culturales. Aunque este debate académico fundamental, y que apenas estoy resumiendo aquí, no ha alcanzado un consenso e incluso se ha complejizado con el paso del tiempo, mi trabajo se distancia de las teorías universalistas porque no resultan demasiado útiles, en todo caso no son suficientes para comprender la singular relación que cada cultura desarrolla con la experiencia cromática. En efecto, la delicada cuestión de la categorización del color, y más en general de lo percibido, no se limita a las categorías cromáticas nombradas por los términos básicos de Berlin y Kay. Estos tampoco nos hablan de las preferencias de cada grupo en materia de colores, ni de las relaciones de los colores entre sí, las cuales se materializan en las prácticas artísticas y rituales, como lo ilustrará mi presentación de hoy. Apartándose entonces de la búsqueda de los universales, mi investigación considera que el hombre se apropia de manera selectiva de las informaciones transmitidas por sus sentidos para luego procesarlas según modalidades distintas en cada cultura. En consecuencia, mi trabajo busca obtener de las fuentes sobre el pasado mesoamericano datos para identificar y analizar
algunas de las ideas y de las prácticas que los antiguos nahuas habían creado en torno al color, así como los significados que atribuían a cada color en esta sociedad prehispánica. Y uno de los mayores hallazgos de esta investigación fue descubrir que los nahuas no concebían el color como una abstracción. A sus ojos, más bien, el color era indisociable de su soporte material, que no solo le daba cuerpo, sino también significado. Esta íntima relación entre el color y su manifestación material determinaba en gran medida los usos de los colores en esta cultura, y para demostrarlo voy a presentarles ahora unos estudios de caso que revelan la gran relevancia de la materialidad del color en la sociedad náhuatl prehispánica cuando se pintaban y adornaban los cuerpos humanos y divinos. En efecto, para dar color a sus cuerpos y los de sus dioses, los nahuas del México central hacían uso, en tiempos prehispánicos, de un rico abanico de recursos naturales. En los rituales, como en la vida cotidiana, un sinfín de fibras, plumas, gemas, conchas, pieles de animales, flores y maíces eran utilizados para crear tocados y atavíos. Además, minerales como el almagre y la diatomita, así como sustancias orgánicas, la grana cochinilla, el achiote, el índigo, el hollín, el chapopote, el hule, entre otros, eran convertidos en cosméticos para pintar los cuerpos y a veces también sus vestimentas. Ahora bien, este amplio espectro de materias empleadas para colorear los cuerpos sugiere que los nahuas concedían una importancia mayor a la materialidad del color en sus prácticas de adorno corporal. Esto se debía a que en la cosmovisión náhuatl los elementos naturales eran portadores de una compleja identidad que provenía de su naturaleza animal, vegetal o mineral, pero también de su lugar de origen y de sus propiedades físicas y químicas. Los materiales no eran materia inerte, sino que sus identidades les permitían ocupar lugares determinados en la taxonomía del mundo y mantener relaciones con otros elementos del entorno natural y social. Esto es importante porque la identidad, la posición y las relaciones de cada materia en el orden cósmico la convertían en vehículo de significados específicos, significados que a su vez los materiales colorantes y coloreados transferían a los soportes a los que eran aplicados, en particular la piel. Como consecuencia, indagar la materialidad de los colores empleados por los nahuas es indudablemente uno de los caminos para alcanzar los significados subyacentes a sus prácticas de adorno corporal. A diario, los miembros de varios grupos de la sociedad náhuatl se pintaban el cuerpo y el rostro. Las aristócratas y las prostitutas, por ejemplo, hacían uso de cosméticos amarillos y rojos, en tanto que los guerreros y los sacerdotes recurrían a la tinta negra. En cuanto a las figuras divinas, eran pensadas como seres antropomórficos que lucían complejos atavíos, así como pinturas corporales y faciales polícromas que permitían diferenciarlos. Conocemos estas pinturas faciales y corporales gracias a los vestigios arquitectónicos, a la escultura y a la cerámica que nos ha legado el pasado prehispánico. Los códices, por supuesto, también incluyen numerosas representaciones a color de los dioses nahuas. Más allá de este material iconográfico y plástico, todo un corpus de textos coloniales del siglo XVI se refiere a la composición material de estas pinturas faciales y corporales y de los atributos divinos en general. Eso a menudo permite dilucidar su valor simbólico, como vamos a verlo enseguida. El amarillo fue un signo distintivo del cuerpo femenino en la sociedad náhuatl. La gran mayoría de las imágenes de mujeres en los códices prehispánicos del centro de México las representan con cuerpos y rostros amarillos, mientras que los cuerpos de los hombres se caracterizan por su variación cromática. De la misma manera, muchas de las diosas representadas en la iconografía prehispánica y colonial temprana muestran rostros y ocasionalmente cuerpos pintados de amarillo, mientras que solamente 2 dioses masculinos vinculados con el maíz aparecen pintados de amarillo en los códices. Son Sinteor, el dios Mazorca, y Tonacatecutli, el señor de nuestra carne.
El cuerpo amarillo de las diosas se da a ver también en las esculturas monumentales de Coyolxauhqui y Tlaltecutli, por supuesto, que fueron descubiertas en el recinto del Templo Mayor de Tenochtitlan, junto con otras piezas arqueológicas que confirman la asociación de este color con el cuerpo femenino. Regresando a los códices, observamos que en imágenes de Chalchiutlicue, Xilonen, Chanticos, Ochiquetzal y Mayahuel, este color puede estar asociado ya sea con marcas negras, como vemos aquí, o con motivos rojos, como aquí, o en otras ocasiones podemos ver a las divinidades exhibiendo un rostro mitad amarillo, mitad azul. Yuxtapuesto con un cosmético blanco o negro, el amarillo es también típico de la diosa Tetehuinantosi y de Itzpapalotl, dos divinidades cuyos miembros, rostros y cuerpos son a veces decorados con finas rayas blancas y amarillas. Esta presencia recurrente del amarillo en los cuerpos de las mujeres y de las diosas en la cultura náhuatl ha llevado a Edward Seller a plantear que este era el color natural de la piel de las mujeres, o al menos la forma en que se percibía. Esta propuesta es soportada por ciertos testimonios históricos, como un pasaje del Códice Florentino del fraile franciscano Bernardino de Sahagún, que describe cómo, después de la caída de Tenochtitlan, los conquistadores españoles se repartieron las mujeres más hermosas, siendo su piel amarilla el criterio de selección prevaleciente. Cito: y los españoles seleccionaron a las mujeres, las más hermosas, cuyos cuerpos eran amarillos, las amarillas, y ciertas mujeres, cuando las iban a sacar de entre la gente, se embarraban con lodo y se vestían con ropa vieja, se ponían harapos en lugar de falda. Fin de la cita. Los códices prehispánicos y coloniales del centro de México, sin embargo, matizan la existencia de un vínculo exclusivo entre el amarillo y la epidermis femenina, y sugieren más bien que este era el color de la piel humana en general. Y efectivamente, en estos manuscritos, la piel de las víctimas sacrificiales desolladas, ya sean hombres o mujeres, que era vestida por sacerdotes o representantes de otras deidades en los rituales, es amarilla. Los habitantes del México central compartían, al parecer, esta concepción de la piel con los mayas de Yucatán, quienes describían a los seres humanos que sobrevivieron al diluvio como hombres amarillos. Todavía en la actualidad, ciertos grupos indígenas como los tzotziles y los lacandones se ven como amarillos, un color que los distingue de los ladinos, quienes a sus ojos son blancos. Esta concepción del cuerpo humano como amarillo no resulta tan sorprendente porque, según el Popol Vuh, los dioses modelaron al hombre con una masa hecha de maíz amarillo y blanco. En resumen, varias comunidades mesoamericanas pensaban y siguen pensando la superficie del cuerpo humano como amarilla. En la cultura náhuatl, sin embargo, el color amarillo parece haber señalado la diferencia entre los géneros femenino y masculino, pues la mujer era concebida y representada como amarilla. Este era seguramente el color de su piel en esta cosmovisión, pero se debía también a los cosméticos que se extendían sobre los rostros y cuerpos femeninos. Otro fragmento del Florentino de Sahagún relata que mujeres ungidas de amarillo, pintadas de amarillo, participaron en la recogida de los cadáveres españoles que flotaban en el lago de Texcoco después de la Noche Triste. Además, los testimonios históricos relatan que las mujeres nahuas recurrían a dos cosméticos amarillos, el tecozahuitl y el axín, para pintarse el cuerpo, a la vez que facilitan datos para explorar sus significados simbólicos y su uso como marcador social y de estatus. La palabra tecozahuitl nombraba una categoría de pigmentos a la vez orgánicos e inorgánicos que eran utilizados en los códices de los antiguos nahuas. Pero este material también se molía para adquirir una textura polvorosa y ser utilizado como cosmético. A diferencia del polvo tecozahuitl, el axín era un ungüento ceroso y grasoso obtenido de la grasa del gusano Yaveilla axinaxin. Los informantes indígenas de Sahagún cuentan que las novias eran pintadas con tecozahuitl en el día de su boda, mientras que las mujeres de la élite y las prostitutas hacían uso respectivamente de tecozahuitl y de axín para pintarse la cara a diario. De la misma manera, los inventarios de atavíos divinos y las descripciones de fiestas religiosas
permiten inferir que varias deidades femeninas y sus representantes durante los rituales iban pintados con tecozahuitl, en particular las diosas madres como Chalmecacihuatl, pero también la diosa del maíz Xilonen y la diosa de la sal, Huixtocihuatl, cuya pintura facial era de tecozahuitl o de polen de maíz. Los datos históricos también permiten averiguar que el tecozahuitl era utilizado para crear dos tipos de composiciones cromáticas en los cuerpos de las diosas, que correspondían a dos grupos de entidades femeninas. Por un lado, las diosas amarillas y rojas, que personificaban alimentos, el maíz, la sal y el maguey. Y por otro lado, las diosas madres, que eran pintadas con amarillo y negro principalmente. Dicho lo anterior, todo lo que estas deidades tenían en común era un vínculo con la fertilidad, que se revela esencial para comprender los valores simbólicos del tecozahuitl. En efecto, además de compartir una piel amarilla o pintada de amarillo, la mayoría de las diosas nahuas articulaba en su personalidad las nociones de fertilidad materna y vegetal. Así, varias de las deidades precedentemente mencionadas eran las genitoras de los dioses y de los hombres, así como de las plantas cultivadas, en particular del maíz. Por ejemplo, el nombre Teteoinán significa madre de los dioses, en tanto que Tosi se traduce como nuestra abuela. En cuanto al papel de madre del maíz atribuido a esta diosa, era manifiesto en los ritos de Oxpanistli, que la celebraban y en los que se reactualizaba el nacimiento de su hijo, el dios Mazorca. Al ser diosas madres, estas entidades eran también encarnaciones de la tierra, que los antiguos nahuas concebían como una matriz de la cual surgía la vida. Es elocuente que otro nombre de Teteoinán Tosi sea corazón de la tierra. En cuanto a Mayahuel, no solo era la diosa del maguey, sino también una divinidad telúrico-acuática y abastecedora, de ahí que era imaginada como una mujer de innombrables senos. Chalchiutlicue y su avatar Huixtocihuatl, por su parte, eran deidades del agua, el elemento natural cuya función principal era el crecimiento vegetal. Xilonen, finalmente, evocaba también el crecimiento vegetal, pues su nombre incluye el sustantivo xilot, que designa el jilote, es decir, la mazorca de maíz tierno y en pleno desarrollo. La pertenencia de Xilonen al corpus de diosas examinado nos permite trazar un camino hacia el significado atribuido a la pintura facial a base de tecozahuitl en la cultura náhuatl. Al menos dos pasajes del Florentino yuxtaponen el nombre de este cosmético con la palabra náhuatl tomioli, que nombraba la flor macho del maíz y su polen. Como posiblemente saben, las inflorescencias masculina y femenina del maíz se encuentran en el mismo pie de la planta. La flor macho se encuentra en la parte terminal, mientras que las flores hembra son las mazorcas. Ahora bien, en vista de la personalidad de Xilonen, la diosa Jilote, resulta revelador que esté pintada con tecozahuitl, un cosmético que por su color y su textura era comparado con el fino polvo vegetal cuya función es fecundar la flor hembra del maíz. En tanto diosa de la mazorca en pleno desarrollo, Xilonen encarnaba en efecto la inflorescencia femenina de la planta, la cual es fertilizada en la naturaleza por el polen de la inflorescencia masculina, lo que simbolizaba la aplicación de tecozahuitl sobre su rostro. Esta asociación del tecozahuitl con el polen, debido a su color y su textura polvorosa, en oposición a la textura grasosa del axín, por ejemplo, sirve también para explicar su presencia en los rostros de diosas como Teteoinán Tosi y Xochiquetzal, dos deidades que compartían rasgos de personalidad y funciones, en particular el ser genitoras del maíz. Por extensión, el tecozahuitl se utilizaba para pintar a otras diosas madres y a las divinidades que encarnaban otros alimentos como la sal. Asimismo, se aplicaba a las mujeres en el día de su boda, porque esta ceremonia señalaba el inicio de su vida sexual y su consecuente fecundación. En cuanto al recurso de cosméticos distintos, como dije, por parte de las aristócratas y de las prostitutas, concretamente el tecozahuitl para las primeras y el axín para las segundas, es probable que haya reflejado una diferencia de estatus entre ellas. Todo apunta, en efecto, a que las prostitutas buscaban cosméticos parecidos a los de las mujeres de la élite para imitar su apariencia,
pues la literatura colonial revela que las mujeres amarillas, en particular las aristócratas pintadas con tecozautl, eran percibidas como bellas. Como consecuencia, el axim pudo representar para las prostitutas un sustituto del tecozautl que les resultaba más accesible en términos económicos, pues el segundo era un cosmético incontestablemente oneroso por obtenerse mediante tributo, en tanto que el primero era de uso corriente en la sociedad mexica. Para colorear los cuervos en rojo, los mexicas hacían uso de un amplio abanico de recursos naturales. En los rituales, como en la vida cotidiana, las plumas de ara macao y de espátula rosada, junto con mazorcas de maíz rojas y conchas de espondilus, se usaban para crear tocados y atuendos. El almagre, el achiote y la grana cochinilla se aplicaban en los cuerpos y sus atavíos. En particular, las mujeres de la élite, al igual que las prostitutas, adornaban su rostro amarillo con diseños rojos, recurriendo a sellos y a grana cochinilla en polvo. También embadurnaban sus dientes con grana cochinilla en bruto, posiblemente porque las propiedades astringentes de esta materia obtenida del insecto Dactylopius coccus contribuían a la higiene bucal. Estos colorantes y pigmentos rojos también eran usados por los artistas. La grana en los códices, que eran pintados esencialmente con materias orgánicas, mientras que los pigmentos a base de óxido de hierro, como el almagre, eran reservados a la escultura en piedra y la arquitectura. Respecto de este último material, el almagre, conocido como tláhuitl en náhuatl, sabemos que era usado asimismo para el adorno corporal y las fuentes históricas informan sobre su capacidad a transmitir significados derivados de su materialidad. La documentación colonial revela así que los nahuas concebían el almagre como una materia que evocaba el calor, al derivarse de una tierra amarilla, el ocre, que enrojece mediante un proceso de combustión. Por ello, la raíz tlahui, que venía de tláhuitl, estaba en el origen del léxico empleado en náhuatl para referirse a la luz de las antorchas y del sol, en tanto que el adjetivo cromático tlatlauqui, también derivado de tláhuitl, significaba rojo y se utilizaba especialmente para designar ciertos alimentos cuyo color provenía de su cocción, por ejemplo el acocil, pero también para nombrar o describir animales como serpientes, arañas, hormigas y pulgas, cuyas mordeduras eran percibidas como quemaduras. Evidentemente, esta forma de referirse al rojo estaba directamente relacionada con el proceso de obtención del almagre, una sustancia que se vuelve roja al estar en contacto con el fuego. La relación del almagre con lo caliente y lo cocido es confirmada por sus usos como cosmético. Un censo de los seres humanos y divinos pintados con este mineral rojo revela en efecto que todos mantenían una estrecha relación con el calor porque lo emitían o lo recibían. El caso más obvio es el del dios Xiuhtecutli, fuente de calor por excelencia al encarnar el aspecto masculino de la deidad del fuego. Los nahuas interpretaban su nombre como encendido y cosa bermeja, al tiempo que pensaban que su rostro estaba pintado con almagre y tinta negra. Las imágenes de la deidad aclaran cómo se distribuían dichos colores en la cara del dios. En los códices, la zona inferior de su pintura facial es negra y la superior roja, en tanto que en las esculturas puede exhibir la parte inferior del rostro negra con el contorno de la boca coloreado de rojo. Más allá del caso de la divinidad ígnea, el nexo del almagre con el calor y más específicamente con el fuego justifica por qué se calificaban como rostros de fuego a las caras pintadas de almagre de los guerreros que habían hecho un cautivo. Los informantes de Sahagún indican también que Xochipilli y Macuilxochitl llevaban almagre en el rostro y dicen que el traje de Tlatlauqui Tezcatlipoca, un avatar de Xipetotec, estaba también coloreado con esta tierra roja. Nuevamente, estos datos son confirmados por la iconografía, pues estas deidades presentan una pintura facial incluyendo una zona roja y una pintura corporal del mismo color en un número significativo de códices. Por lo que concierne a Xipe, las extremidades de sus miembros, que se dejan ver fuera de la piel de desollado que lo cubre, suelen ser rojos, mientras que cuando no lleva esta piel, su cuerpo está integralmente rojo. Ahora bien,
Todos estos dioses tienen en común con Xiuhtecuhtli estar en relación con el calor y la cocción. En efecto, las apariciones en los códices de Xochipilli, Macuilxóchitl, Xipetote, Tlatlauqui, Tezcatlipoca tienden a conectarlos al conjunto de dioses solares, pues todos comparten atributos con las entidades que encarnaban el sol, Tonatiuh y Plitzintecutli, y varios de ellos llevan un escudo decorado de diseños solares. Además, algunas imágenes de Xipetotec y Macuilxóchitl los muestran directamente instalados en el centro del disco solar. Otro ejemplo interesante es el de la diosa de la cosecha Chicomecoatl, que estaba cubierta con almagre porque era la entidad responsable de la sequía y la encarnación de la mazorca de maíz maduro, cuyos granos eran concebidos como cocidos por los rayos del sol. A este respecto, es ilustrativa la descripción de su representante durante la fiesta que celebraba la cosecha, con el rostro, brazos y traje cubiertos de almagre. Este adorno simbolizaba la culminación de la maduración del maíz, pues la imagen viva de Chicomecoatl sufría una metamorfosis cromática antes de su sacrificio. Era vestida de blanco durante la primera mitad de su fiesta, mientras que durante los días que precedían su muerte ritual, cito, poníanle color colorada en el rostro y asimismo las piernas y brazos, y quitábanle las ropas blancas y vestíanla de colorado. Fin de la cita. Estos ornamentos rituales coinciden con los datos que proporcionan las obras de arte prehispánico. Una olla de cerámica figurando a Chicomecoatl encontrada en el Templo Mayor, así como la Chicomecoatl de los códices, ostentan un cuerpo y un atavío pintados de rojo. Al mismo tiempo, sabemos que un polvo de este color recubría su efigie encontrada en el interior de la pequeña caja de tizapán. Se desprende de lo anterior que los atavíos elaborados con almagre tenían la capacidad de subrayar la relación privilegiada de ciertas entidades divinas con el calor, y esta propuesta es apoyada por el examen de las materias brillantes, o simbolizando el resplandor, que en ciertas circunstancias llegaban a sustituirse al almagre. En la cara de Xiuhtecuhtli, este podía estar reemplazado por la concha de Spondylus, que se caracteriza por su color rojo resplandeciente. De la misma manera, el tlahuitl aplicado a Xochipilli podía ser sustituido en algunas ocasiones por las plumas rojas de la cola del aramacao, que los nahuas llamaban quetzalin. Ahora bien, la obra de Sahagún revela que en los rituales, las quetzalin simbolizaban el resplandor de las llamas de fuego y de los rayos solares, mientras que en la lengua metafórica su nombre servía para aludir al incendio. Si el rojo del almagre remitía al calor y a lo cocido, las múltiples referencias al agua en las fuentes históricas, sean obras de arte o textos, la asocian al color azul. Azules son los torrentes que escapan del trono de la diosa del agua, del interior de las montañas o de las fauces del monstruo terrestre. Azules son los canales, los estanques, los ríos y el mar. Azul es el agua contenida en toda clase de recipientes, ya sean jarras o la luna, que se concebía como una reserva de agua. Azul es también el signo calendárico Atl, que significa agua y tiene la apariencia de una ola adornada de piedras preciosas y conchas. La lluvia cayendo del cielo también podía tener el aspecto de flujos azules, como en los códices Borgia y Vaticano B, donde se representaron las variantes de precipitaciones vertidas por Tlaloc y sus auxiliares, los Tlaloque. Los nexos del azul con el agua y la lluvia justifican que este color haya sido emblemático de los dioses acuáticos en la cultura náhuatl y en toda Mesoamérica. Los toltecas de Tula, por ejemplo, aplicaron este color a obras de cerámica que representan o evocan a Tlaloc. La asociación del azul con Tlaloc perduró entre los mexicas, pues varias jarras con rasgos tlalocoides y pintadas de azul se encontraron en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan. En los códices, el dios de la lluvia se identifica por su traje y eventualmente también su cuerpo azul. Al igual que Chalchiuhtlicue, luce adornos azules pudiendo tener los miembros pintados del mismo color. Sin duda, el predominio del azul en el traje de Chalchiuhtlicue se derivaba de su relación con el agua, pues el franciscano Motolinía señala que la diosa, cito,
tomó nombre de su vestidura azul porque al agua pintan la azul, mientras que el dominico Diego Durán explica que el sacerdote de la diosa del agua tenía sandalias azules y piernas pintadas de este color, todo denotando la color del agua. La literatura colonial proporciona además datos respecto de la materia azul efectivamente empleada para pintar estas deidades. La obra de Sahagún revela así que partes del rostro, así como los adornos de papel de la diosa del agua y de su hermana la diosa de la sal, eran coloreados con texotli, un término náhuatl que designaba las pinturas azules confeccionadas con arcillas y materias orgánicas como el índigo, en particular el azul maya. El texotli también era usado para pintar las ranas que representaban a los tlaloque en cierta fiesta religiosa, al igual que los difuntos que alcanzarían el más allá del Tlalocan para convertirse en ayudantes de Tlaloc. Finalmente, en la gran fiesta anual del dios, los habitantes de México pintaban los artefactos de culto con texotli antes de arrojarlos en la laguna de Texcoco. Una práctica ritual que no deja de recordarnos la costumbre de los antiguos mayas de Yucatán de arrojar ofrendas pintadas de azul maya al cenote de Chichén Itzá. Exploraciones subacuáticas efectuadas en este cenote han detectado en efecto la presencia de una capa de casi 5 metros de azul maya acumulado en el fondo, desprendido de los cuerpos humanos, el copal y la multitud de piezas de cerámica, madera, oro y jade, algunos de los cuales exhiben aún restos de color, que fueron arrojados allí como ofrendas destinadas a Chac, el dios maya de la lluvia. La gran cantidad de azul maya empleada para pintar este conjunto de ofrendas ilustra que tanto en el Templo Mayor de Tenochtitlan, donde se enterraron estos cetros serpantiformes cubiertos de azul maya, como en la zona maya, este pigmento y cosmético azul fue un don particularmente apreciado por los dioses acuáticos. En este sentido, vale la pena añadir que las prácticas y creencias prehispánicas que vinculaban el azul con las entidades que brindan el agua y la lluvia encuentran continuidad en comunidades indígenas actuales de la montaña de Guerrero. Allí la ceremonia anual de petición de lluvia se llevaba a cabo en la cumbre del Cerro Azul, mientras que las deidades herederas de la misión de los Tlaloque, los angelitos, mantienen una relación estrecha con cruces pintadas de azul por ser estas de agua. Solo que ahora, evidentemente, el pigmento azul ya no es azul maya, sino pintura comercial. La iconografía prehispánica y la literatura colonial proporcionan finalmente información sobre las materias de origen animal, vegetal y mineral que los nahuas utilizaban para ennegrecer sus cuerpos y los de sus dioses. Así, sabemos que las plumas negras e iridescentes del pavo entraban en la composición de complejos tocados y que la obsidiana era transformada en espejos que se colocaban en diversas partes del cuerpo. La pintura corporal descansaba en al menos 4 sustancias: el hollín, el hule derretido, el chapopote y el apetztli, un mineral arenoso y brillante cuya identificación es insegura, aunque tiende a ser asociado con la marcasita. Este apetztli era una marca específica de los guerreros, mientras que el chapopote era un adorno femenino por excelencia, porque emanaba del mar cuyos ciclos son regulados por la luna, astro estrechamente vinculado con las mujeres en la cosmovisión náhuatl. El hollín y el hule, por su parte, eran materias cuyas características y orígenes parecieron tan significativos a los nahuas que las usaban para adornar sus dioses más destacados. Los nahuas llamaban oli al hule, que obtenían a partir del látex del árbol castilla elástica. Algunos dioses nahuas exhibían ligeras aplicaciones de hule, mientras que otros estaban completamente cubiertos con esta materia. Era el caso de las deidades de la tierra y de la lluvia, en especial del dios Tlaloc. Otras divinidades que lucían pinturas de hule más discretas eran el dios desollado Xipetotec, las deidades del fuego Ixcosauqui y Chantico, la diosa del agua Chalchiutlicue, así como Tosi, nuestra abuela, y un conjunto de diosas madres. Todas estas entidades llevaban el hule untado sobre una parte del rostro, en general en los labios. Las descripciones de las fiestas religiosas nahuas enriquecen este panorama, pues confirman los vínculos del hule con las divinidades antes mencionadas.
Así sabemos que el hule era copiosamente usado en los ritos dedicados a los dioses del agua, la lluvia y la tierra, para pintar, modelar o salpicar los representantes de dichos dioses, sus sacerdotes, sus ofrendas y los instrumentos de culto. El hule también se utilizaba durante la preparación de la fiesta del dios desollado Xipetotec, que era también la fiesta de la cosecha. En este contexto, desfilaban cautivos pintados con rayas de hule, quienes eran los representantes humanos de las mazorcas de maíz maduro. En relación directa con eso, el hule era empleado asimismo en los ritos relacionados con los haces de mazorcas maduras, cuyos granos servirían para sembrar. El papel en el cual estas mazorcas estaban envueltas estaba manchado con hule. Esta práctica ritual revela que Chicomecoatl, la diosa de la cosecha, pertenecía al grupo de deidades pintadas con hule, porque estos haces de mazorcas eran su imagen vegetal. Lo corroboran los códices, donde vemos que las mejillas de la diosa suelen ostentar las mismas barras negras paralelas que sirven para denotar la presencia de hule en el maíz. En vista de las coincidencias entre los usos ornamentales y religiosos del hule, vale la pena reflexionar sobre los puntos en común de los dioses que compartían este revestimiento vegetal, así como investigar las propiedades físicas del hule que influyeron en los significados que se adjudicaba en la sociedad náhuatl prehispánica. En cuanto a estas propiedades, las fuentes coloniales proporcionan vasta información, porque el hule fue un producto que despertó la curiosidad de los españoles, al ser la materia empleada para confeccionar la pelota utilizada en la práctica ritual conocida como juego de pelota. Al describir esta práctica, los cronistas siempre registran las características del hule, insistiendo sobre su capacidad a rebotar. También les interesó la metamorfosis cromática que conoce el material cuando es colectado. Dicha colecta se realiza entallando la corteza del árbol de caucho para que emane el látex, una sustancia lechosa que coagula al entrar en contacto con el aire y que, según el franciscano Motolinia, se vuelve negra como la pez. Torquemada, otro fraile, apunta por su parte que el hule es impermeable y que forma costras al cuajar. Entre estas propiedades del hule es difícil distinguir las que ya eran significativas en tiempos precolombinos, de las que fueron registradas por los españoles en una perspectiva de explotación de las riquezas americanas. Afortunadamente, nuestras fuentes encierran también testimonios sobre el hule cuyo origen es sin duda mesoamericano. Me refiero a los testimonios que señalan la analogía entre la savia o el látex de las plantas y los líquidos nutritivos o fertilizantes que son la leche, el semen y la sangre. Esta analogía se manifiesta en los códices, donde la savia de los árboles pueden tener las virtudes de la leche materna y alimentar a los niños muertos a temprana edad, o aparecer como sangre que brota de troncos rotos o talados. Esta analogía también se verifica en un episodio de la mitología maya quiché, en el que la heroína fabrica un sustituto de su corazón con una savia semejante al hule. Hoy en día, varias lenguas indígenas contemporáneas, entre las cuales el yucateco, el otomí y el lacandón, ilustran la continuidad de estas ideas, pues recurren de las mismas palabras para nombrar la leche materna, el semen, la sangre, la savia o el látex. Esta analogía entonces entre los fluidos vitales del hombre y de las plantas se justifica por sus propiedades físicas y sus funciones similares. Tanto la sangre como la savia circulan en el interior de organismos y brotan al ser estos cortados, para luego coagular formando costras. Además, estas sustancias comparten en Mesoamérica el estatus de alimento humano y divino. Los antiguos nahuas creían en efecto que el semen alimentaba a los fetos que se desarrollaban en el vientre de sus madres, mientras que la leche nutría a los niños de pecho. En cuanto a la sangre y al hule, se quemaban como incienso para sustentar a las deidades. Estas virtudes nutritivas ayudan a comprender por qué ciertas divinidades eran pintadas con hule. En efecto, las partes de sus cuerpos que se solían cubrir con esta sustancia eran los labios, lo que recuerda la costumbre de untar la boca de las estatuas de los dioses con la sangre fresca de los sacrificados. Esta proximidad entre ambas prácticas aparece además en los códices, donde la mancha negra que simula la aplicación de hule en la boca de Tosi
es ocasionalmente reemplazada por una zona roja que sugiere que sus labios eran a veces cubiertos con hule y otras veces cubiertos de sangre. Aparte de explicar la presencia de hule en la boca de los dioses, su proximidad con la sangre, el semen y la leche sugiere que esta materia era pensada como un fluido fertilizante. Lo soporta el uso similar que se hacía de la sangre y del hule para incrementar el rendimiento de los campos. Así no es casual que se haya aplicado hule derretido al maíz maduro cuyos granos servirían para sembrar, mientras que se regaba la sangre de una víctima sacrificial sobre un montón de mazorcas antes de empezar a plantar. Algo parecido acontecía con los cautivos que personificaban el maíz maduro durante la fiesta del dios desollado, como dijimos antes. Eran rayados con hule durante un desfile y luego arañados hasta la sangre en el llamado sacrificio gladiatorio. El doble tratamiento impuesto a estas víctimas no es sin recordar la incisión del tronco del árbol de caucho durante la extracción del látex, una práctica que, por cierto, se conoce como sangrado en el México contemporáneo. El carácter fertilizante del hule que se desprende del análisis anterior justifica su uso para pintar los dioses nahuas responsables del crecimiento de las plantas. Entre estos encontramos a Tosi, nuevamente, nuestra abuela, y a las diosas madres, cuyas personalidades articulaban, como ya lo mencioné, los conceptos de fertilidad materna y vegetal. Como genitoras de los dioses y de los hombres, estas diosas eran consideradas encarnaciones de la tierra, que los antiguos nahuas imaginaban como una gran matriz de donde surge la vida. Asimismo, la goma servía de revestimiento para el dios Tlaloc, que era concebido como el fecundador de la tierra porque repartía las lluvias. Es por eso que los informantes indígenas de Bernardino de Sahagún dicen que Tlaloc hacía que, cito, los árboles, la hierba, el maíz florezcan, germinen, se cubran de hojas. Y los pintores de códices traducen la misma idea, dándole al Tlaloc una apariencia vegetal. Esta concepción de Tlaloc aclara por qué el hule era definitivamente la materia idónea para adornar las divinidades responsables de la fertilidad vegetal. Entre todas las sustancias negras, era la única extraída de un árbol. Aun cuando Tlaloc estuvo en el centro de la discusión dedicada a las pinturas de hule, todavía no concluimos el análisis de su adorno corporal. El atavío de ciertas deidades era en efecto más complejo de lo que pareciera, pues se componía de un doble revestimiento negro. En el caso de Tlaloc, la cara estaba ennegrecida con hule, pero también con una tinta a base de holle. Algunas imágenes del dios de la lluvia y de la tierra parecen confirmarlo, porque los artistas recurrieron a 2 tonos oscuros para colorearlas. Es el caso aquí en el Códice Telleriano Remensis, donde Tlaloc luce un color negro brillante en la zona inferior del rostro y un color gris en la zona superior. Los mismos colores se reparten entre sus miembros y su cara en el Tonalá Lobán. Y es lógico interpretar estos 2 colores, estos dos tonos de negro o de gris, como la representación de las 2 sustancias negras que se aplicaban sobre el cuerpo de Tlaloc, el hule y la tinta de hollín. Los nahuas llamaban la tinta de hollín tlilpopotzali, un término que se deriva del nombre tlili, que designa la tinta negra, pero también el hollín, y del verbo popotza, que significa producir humo. En tiempos prehispánicos, las tintas negras eran preparadas con diversas materias, minerales y vegetales, por ejemplo, el sulfato de cobre o la corteza de ciertos árboles. El doble significado de tinta y hollín, transmitido por Tlili, sugiere, sin embargo, que lo más común era que la tinta se prepare con hollín. Ahora bien, Tlili, siendo un término que remite a la tinta, pero también al material quemado que está en su origen, el hollín, nos damos cuenta de que la palabra compuesta tlilpopotzali es redundante. La presencia del verbo popotza indica que el componente de la tinta procede del humo, una información que ya transmite la voz tlili que remite al hollín. Tal redundancia es un indicio de la importancia del vínculo entre el fuego y esta tinta a ojos de los antiguos nahuas. Lo que sabemos también del tlilpopotzali es que era el material más frecuentemente usado en la sociedad náhuatl
para ennegrecer los cuerpos humanos y divinos. Aparte de Tlaloc, esta tinta adornaba los rostros de divinidades mayores como el dios del fuego Xutecutli, así como los dioses creadores Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Además, esta sustancia ennegrecía a los participantes de las fiestas religiosas dedicadas a estas deidades, en particular los maestros del Telpochcali, la escuela donde se educaban los niños destinados a volverse guerreros. Es importante subrayar que estos mismos niños también eran ennegrecidos con tinta cuando entraban a esta escuela y se colocaban bajo la protección de Tezcatlipoca. Lo mismo pasaba con los pequeños que ingresaban al Calmecac, la otra escuela del sistema educativo náhuatl, donde eran formados los sacerdotes. Estos niños se encontraban bajo el amparo de Quetzalcóatl, otro dios juntado de Tlilpopotzali. Y durante su aprendizaje religioso, ellos también estaban cubiertos con tinta de hollín, un atavío que seguirían utilizando si una vez adultos se incorporaban al cuerpo sacerdotal. Para la reconstrucción de los valores simbólicos del Tlilpopotzali, la aplicación de esta tinta en miembros específicos de la sociedad mexica es interesante. En efecto, los sacerdotes y futuros sacerdotes, al igual que los guerreros y sus discípulos, reproducían en sus cuerpos la decoración de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, sus protectores respectivos. El atavío de tinta servía entonces para señalar sus nexos con estos dioses. Esta observación invita a interrogarse sobre lo que reunía a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, así como indagar cuáles eran sus vínculos con el humo y las cosas quemadas. Tal línea de investigación se justifica cuanto más tanto que otra deidad pintada con esta tinta era el dios del fuego, Xutecutli. La mitología náhuatl presenta a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca como dos hermanos enemigos que inspiraron y orquestaron la creación del mundo. Los mitos narran además que a raíz de su actuación exitosa en la cosmogonía, la divinidad primordial los convirtió en señores de las estrellas. Este dato es especialmente valioso para interpretar la pintura corporal a base de hollín de estos dioses. En efecto, el Tlilpopotzali es un producto que evoca el fuego por su origen, pero también la oscuridad por su color, mientras que las estrellas eran concebidas como fuegos encendidos en el cielo oscuro de la noche. Lo ilustra la mitología náhuatl, donde las estrellas proceden de cosas quemadas, mientras que los astros de la noche son seres cuyo rostro está cubierto de cenizas. Los anales de Cuautitlán describen así a la deidad estelar Mixcoatl con las órbitas ennegrecidas con las cenizas de una diosa, un adorno que los nahuas llamaban pintura de estrella. Por otra parte, el mito de la creación del quinto sol cuenta que los ocelos del jaguar aparecieron cuando este felino se tiró a la hoguera fundadora, donde su cuerpo se chamuscó ligeramente, cubriéndose de quemaduras. Estas quemaduras eran estrellas, porque los pueblos mesoamericanos creen que una imagen del cielo estrellado está impresa sobre el pelaje del jaguar. Las características de la tinta de hollín la designaban entonces como un material ideal para aludir a los fuegos que arden en las tinieblas como son las estrellas. Además, la capacidad que tiene esta tinta de remitir simultáneamente a la oscuridad y al fuego permite explicar su aplicación sobre el cuerpo de Tlaloc. Si bien esta deidad no es una estrella, desde luego, se asociaba sin embargo con la aparición de la luz en la oscuridad al ser el cargador de otro fuego celeste, el rayo. Como las estrellas, el fuego celeste del rayo brilla en medio del cielo de tormenta que los pueblos prehispánicos asimilaban a las tinieblas. La proximidad entre la estrella y el rayo se manifiesta igualmente en los códices, donde podemos ver que las manchas del pelaje del jaguar adoptan a veces la forma de una S achatada, que representa la Osa Mayor y que es también una imagen simplificada del rayo empuñado por Tlaloc. Nuevamente, esta reconstrucción de los valores simbólicos del Tlilpopotzali es corroborada por el examen de las materias que a veces se sustituían a esta tinta para ennegrecer a los dioses. Así, los nahuas utilizaban mosaicos de lignito para decorar ciertos objetos de madera o de hueso,
entre los cuales máscaras que representaban a Xiuhtecutli y Tezcatlipoca. Estos mosaicos negros eran aplicados justo en las zonas donde estas deidades ostentan normalmente tinta de hollín. Esto se debe a que el lignito pulido destaca por la saturación de su color negro y por su lustre, de tal manera que este material, negro y reluciente, era un sustituto ideal del clipopotzali, porque al igual que la tinta de hollín, remitía a la vez a la oscuridad y a la luz. Los ejemplos que les he presentado hoy ilustran que no hubiera tenido sentido para los antiguos nahuas hablar de cuerpos pintados de amarillo, de rojo, de azul o de negro, sin especificar con qué materias iban pintados. El soporte material del color influía sobre los usos y significados del adorno corporal en la sociedad náhuatl prehispánica, porque la identidad de las materias colorantes, así como el lugar que ocupaban y las relaciones que mantenían con otros materiales y entidades en la cosmovisión náhuatl, las hacían portadoras de valores culturales. A menudo, la identidad de estas materias y sus subsecuentes significados dependían de su origen, como en el caso del hule, pero también de sus características físicas y de su proceso de creación. Así, la combustión en el origen del almagre desembocaba en su asociación con el calor y lo cocido, mientras que la textura y el color del tecozahuitl motivaban sus nexos con el polen, lo que hacía de esta pintura un cosmético idóneo para las diosas madres y del maíz en crecimiento. Además, las sustancias con virtudes colorantes no solo portaban significados derivados de su materialidad, sino que los transferían a los cuerpos que coloreaban. Y lo que valía para las pinturas corporales amarillas, rojas, azul y negras, examinadas aquí, también era válido para los cosméticos blancos, así como para muchas otras plumas, piedras, conchas, flores, maíces, pieles y metales que componían los atavíos divinos y humanos. En las prácticas cotidianas, rituales y funerarias de adorno corporal, la compleja combinación de estos materiales que daban cuerpo al color y que a menudo se definían también por su textura, su forma, su sabor y su fragancia, permitía a los nahuas expresar la identidad de los seres humanos y divinos. En conjunto, revela la importancia de la materialidad del color en esta cultura prehispánica y subraya la imperiosa necesidad de estudiar el uso específico que se le daba en cada contexto cultural. Eso es, estudiarlo como un fenómeno histórico. Les reitero mi agradecimiento por su invitación y les agradezco mucho por su... Muchísimas gracias, doctora. Sin duda fue una presentación maravillosa. Me quedé apuntando muchísimas notas. Y ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Si alguno de los espectadores tiene una pregunta, lo invito a dejarla en la caja de preguntas, válgase la redundancia, y también en los comentarios de Facebook Live para hacerlas a la doctora. Aquí ya tengo una pregunta de Paola Alvarado, quien nos dice, ¿sabemos qué dicen estos colores del imaginario humano de los nahuas? A ver, no sé si me quedó muy claro lo de imaginario humano, o sea, ¿en qué sentido? Es decir, cuando se aplicaban sobre los cuerpos de los seres humanos y no de los dioses. Sí, exactamente. A eso es a lo que se refiere. Pues, bueno, como lo expuse en algunos de los casos presentados, efectivamente tenemos, pues, ejemplos en los que los mismos colores que llevan los dioses son los que llevan algunas categorías de seres humanos, como se puede ver muy claramente con el caso de esos niños y sus maestros en las escuelas Telpochcali y Calmeca, ¿no? O sea, esos niños están colocados debajo de la protección de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl respectivamente, y al igual que los dioses patronos de estas instituciones, pues llevan, o sea, van a revestir esos colores que son característicos de los dioses. Es decir, así como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca están pintados con esta tinta de hollín, esos seres humanos también, que
justamente para marcar el vínculo, ¿no?, con sus dioses patronos, se van a pintar a diario el cuerpo con esa misma tinta. Y tenemos casos similares. Por ejemplo, las personas que morían en circunstancias específicas que las relacionaban con Tlaloc, o sea, las personas que morían ahogadas o fulminadas por un rayo. Estas personas, se pensaba que su destino post-mortem era alcanzar el Tlalocan, o sea, pues justamente el lugar de Tlaloc, y entonces cuando se enteraban, porque justamente el destino que se reservaba a su cuerpo, que era el de ser enterado, marcaba que se iban hacia el dominio de Tlaloc, que es la tierra, porque los demás cuerpos, perdón, es una paréntesis, pero los demás cuerpos eran quemados. Entonces, en este caso específico, se enteraban estos muertos marcados por Tlaloc al haber sido, pues, por la forma en que habían muerto, y a esos mismos muertos se les pintaba también el rostro con hule, ¿no?, como para justamente significar que ellos eran los elegidos del dios, ¿no? Entonces se les pintaba con la pintura más emblemática de Tlaloc, que es el hule, para justamente significar su vínculo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos observando en cuanto a ciertos usos de la pintura de ciertas materias que están relacionadas con los dioses y que entonces se van a utilizar para pintar ciertas categorías de seres humanos. Y en el caso de los cosméticos amarillos que mencioné un poco al inicio, pues ahí sí vamos a tener una diferencia, por ejemplo, entre dos categorías de mujeres, que son esas mujeres que pertenecen a la nobleza, por un lado, y las mujeres que se han definido como prostitutas, aunque su nombre de Auyani en náhuatl parece abarcar, bueno, no corresponder exactamente con la definición de prostituta, pero como sea, estas mujeres, tanto las mujeres de la nobleza como las Auyani, se pintan con cosméticos amarillos a diario, pero no utilizan el mismo cosmético, ¿no? O sea, las mujeres de la nobleza utilizan el tecozahuitl, que es un material complejo de obtener para los antiguos nahuas. Es como lo mencioné, es un material que es un material fabricado, es decir, no es un pigmento natural, es un material que se deriva de unos procedimientos de preparación que implican arcillas, que implican colorantes orgánicos amarillos como flores de cosmos y este tipo de cosas. O sea, son materiales complejos de preparar, de confeccionar, y que los nahuas al parecer obtenían principalmente por tributo, ¿no? Entonces eso nos da una idea de un material costoso, un material valioso, complicado de obtener, y entonces eso es lo que van a utilizar las mujeres de las élites para conectarse justamente con todo este universo de las diosas nahuas, que llevan este polvo amarillo. Bueno, se dice que llevan este polvo amarillo en la cara, y eso las conecta con el polen del maíz, ¿no? O sea, como mujeres que van a hacer bueno, que eso o sea, hace referencia a su fertilidad, ¿no? Al hecho de que ellas van a tener niños, ¿no? Y entonces las mujeres, las Auyani, las prostitutas del mundo náhuatl, ellas no utilizan este cosmético, probablemente por motivos económicos, es decir, en vista de la complejidad que implica el obtener el tecozahuitl, es probable que ellas sustituyan este tecozahuitl por el axín, que el axín es esta grasa obtenida de esos gusanos, y que ella sí era de uso muy común en la sociedad náhuatl. O sea, los náhuatl la utilizaban de manera, bueno, como un cosmético, pero la utilizaban para muchas otras cosas, era como una especie de manteca, ¿no? Entonces ellas recurren o sea, ellas también se pintan de amarillo, pero no con el mismo amarillo, y entonces eso es un marcador, digamos, dentro de la sociedad pues es una diferencia de lugar que ocupan cada uno de estos grupos de mujeres en la sociedad, ¿no? Un marcador de estatus, un marcador de lugar ocupado por cada una de esas categorías de mujeres en la sociedad. Y pues o sea, necesitamos todavía más investigación sobre esas cuestiones, pero eso es lo que podría contestar a esta persona del público. Muchas gracias por su respuesta. Creo que nos ha quedado claro la importancia del color dentro del mundo náhuatl. Y a propósito de algo que comentabas sobre la dificultad de conseguir algunos pigmentos o materiales, estos, pregunta Daniela Ríos, ¿se podían comprar o había que conseguirlos manualmente o era tributo?
Eso es, tenemos ahí un gran tema de investigación que en realidad está casi completamente virgen, que es la cuestión de la economía del color en el mundo prehispánico. La verdad, la realidad de las cosas es que sabemos muy poco sobre esto. Al parecer había diferentes, bueno, había diferentes pues, situaciones, ¿no? Había colores cuya elaboración, como lo empecé a decir, implicaba unas tecnologías muy complejas, que es el caso de todos esos pigmentos artificiales que se caracterizan por su hibridez, o sea, son pigmentos y son pigmentos que son no nada más mesoamericanos en cuanto a la historia del mundo, pero son muy característicos de Mesoamérica. Que son esos pigmentos que implican una tecnología de preparación que es la asociación de soportes de bases minerales con colorantes orgánicos. Es decir, se busca a través de esta tecnología del color unir arcillas o sales metálicas con colorantes orgánicos. ¿Cuál es el interés de eso? El interés de eso es crear colores que se caracterizan por su luminosidad, por su viveza, por su origen orgánico. O sea, los colores orgánicos son mucho más vivos, son mucho más brillantes que los colores minerales. Y al mismo tiempo, al unirlos a esos soportes de sales metálicas o de arcillas, se vuelven muy resistentes, ¿no? Entonces, esta tecnología del color, que es una innovación mesoamericana muy significativa, implica, pues, bueno, implica un nivel de conocimiento por parte de especialistas para llevar a cabo esos procesos. O sea, el color más famoso de esta categoría de colores que estoy mencionando es el azul maya, por supuesto. El azul maya es una arcilla blanca, que es la paligorskita, a la que se asocia el índigo, ¿no? De la planta, de las hojas del índigo, y entonces a través de la fusión de las dos materias se crea un pigmento de color turquesa en la gran mayoría de los casos, a través de un proceso de cocción, y eso hace un pigmento casi indestructible, sumamente hermoso, sumamente brillante, como hemos podido ver en los ejemplos que presenté en esta ponencia, y eso evidentemente lo hace un material sumamente valorado, valioso, costoso, también por la complejidad que implica la creación del azul maya, ¿no? Es un proceso bastante complejo que implica ciertas temperaturas de cocción, es decir, no todo el mundo va a hacer eso en la cocina de su casa, ¿no? Entonces, esos pigmentos tan específicos, pues desde luego que eran fabricados seguramente en ciertos talleres, muy probablemente ubicados en las zonas también de producción de de extracción de esas arcillas, que para Mesoamérica estamos hablando del área maya y específicamente de Yucatán. O sea, los yacimientos de paligorskita están en la zona de Tikul, en Yucatán. Entonces es muy probable que esos pigmentos se fabricaran allí y que fueran obtenidos por los antiguos nahuas a través del comercio a larga distancia y a través del tributo, ¿no? Aunque los nahuas no tributaban, o sea, los mayas no les tributaban a los antiguos nahuas, pero sin embargo a través del tributo sí se podía lograr a través de intercambio estos productos, ¿no? Entonces, pues así tenemos cosas que vienen de muy lejos, que son muy complejas de elaborar, y por otro lado hay cosas excesivamente sencillas, como puede ser la tinta fabricada con hollín o con negro de humo. Es decir, eso es suficiente tener pues tener un fogón en su casa para poder fabricar este tipo de materiales, ¿no? Entonces, hay de todo en el caso en cuanto a la posibilidad de obtener esos materiales. El almagre también, esta tierra coloreada por el óxido de hierro, es uno de las materias colorantes más difundida en el mundo entero. Es decir, hay arcillas coloreadas por óxido de hierro por doquier. Por eso, de hecho, fueron los primeros pigmentos, tanto el ocre amarillo como el almagre utilizados, o la hematita utilizados por los antiguos, bueno, desde la época prehistórica, ¿no? O sea, las pinturas que tenemos en cuevas, pues están hechas con esos pigmentos de esas tierras coloreadas, porque son los más comunes, ¿no? En el planeta. Entonces, están los dos. Lo que quiero decir aquí es que están como, es un amplio, así como estamos ante un amplio abanico de materias, estamos también ante un amplio espectro de situaciones en cuanto a substención, ¿no? Desde cosas muy complejas que implican una manufactura muy compleja,
y que entonces debían de ser sumamente complejas de obtener, y nuevamente es el caso del tecozahuitl. O sea, esta materia amarilla es igual que el azul maya, es una materia fabricada de la misma manera. Y por otra parte, cosas sumamente fáciles de obtener, porque pues las hay por todos lados y apenas necesitan, o sea, para hacer tinta negra, pues hace falta el negro de humo o el hollín y mezclarlo con algún aglutinante en agua, y ahí ya tenemos la tinta, ¿no? Entonces son cosas bastante fáciles, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que hay diferentes circunstancias en función de los productos. Y la grana, pues no mencioné la grana, pero la grana es evidentemente una materia colorante sumamente importante en la época prehispánica, y de la cual sabemos relativamente poco en cuanto a su producción, explotación. Sabemos más o menos dónde lo hacían, que era esencialmente en el Valle de Puebla, Tlaxcala, y bueno, en las Mixtecas y en la zona zapoteca de Oaxaca, pero no sabemos mucho sobre eso. Desafortunadamente son campos que todavía necesitan mucho más exploración. Muchísimas gracias también por esa respuesta. Y nos comenta aquí Jesús Canizales, primero le hace llegar un grato saludo y nos comenta que le llama mucho la atención este enfoque que tenían en la parte cosmética de las mujeres para pigmentarse la piel, y hace la pregunta, ¿tenía algún efecto riesgoso a la salud el tintarse? Sí, no, estos pigmentos en particular no. Estos dos, el amarillo, el tecozahuitl y el axin, no. No, porque el axin es como les dije, es la grasa esa extraída de esos, de estos gusanos, y es más, como les decía hace un momento, es como una especie de manteca, y era muy utilizada, cuando dije que era muy utilizada por los antiguos nahuas en muchos aspectos de su vida cotidiana, y era muy común su uso. Lo utilizaban mucho con fines de hidratación, ¿no? El axín, o sea, incluso hay menciones en la obra de Sahagún, de los informantes indígenas de Sahagún, diciendo que los mercaderes se untaban los pies con axín para emprender el camino. O sea, imaginamos esos hombres que se pasaban todo el día caminando en los caminos de aquel entonces en Mesoamérica, pues se untaban los pies con axín para viajar, ¿no? Entonces es una cosa sumamente hidratante. Y en cuanto al tecozahuitl, pues del tecozahuitl yo he postulado, y no lo he abordado aquí en esta charla, pero que, como les digo, era una materia obtenida, o sea, para decirlo en esos términos, era una materia obtenida tiñendo unas arcillas. Puede parecer un poco raro, pero así es como se hace el azul maya. O sea, se tiñen las arcillas con un colorante orgánico. O sea, es decir, en vez de meterle fibras como algodón, pues en vez de meterle eso al baño de tinte, se le mete una tierra arcillosa, y se lleva a cabo este proceso pues casi alquímico, ¿no? De que el tinte se fija a la arcilla. Entonces es el caso del azul maya, y creo que era el caso también del tecozahuitl, es decir, un tinte amarillo en ese caso, que se fija a unas arcillas específicas, que en su morfología de esas arcillas está pues todas las características para que se pueda producir este proceso de fijación, ¿no? Entonces, pues al ser basado en una arcilla, no creo que el tecozahuitl fuera una materia que pueda ser tóxica. O sea, sabemos del uso de ciertas materias que sí podían llegar a ser tóxicas en la piel, pero hasta donde conozco, eso se aplicaba nada más en contextos funerarios, y a los que pudieran estar interesados en estas cuestiones les remito al libro que he publicado con Marisa Vázquez de Agredos Pascual, que se mencionó al inicio, que es Painting the Skin, que se publicó por la Universidad de Arizona en 2018, y ahí es una colección de ensayos, y en uno de esos ensayos se hace referencia justamente a unos cosméticos con una dimensión tóxica que fueron descubiertos en contextos arqueológicos de Teotihuacán, específicamente en algunas tumbas donde se ve que efectivamente algunos muertos tenían el rostro o el cuerpo cubierto con este tipo de materiales. Si no mal recuerdo, disculpen, porque como no es directamente mi trabajo, no lo tengo tan claro en este instante, pero me parece recordar que eran materias que implicaban plomo,
y que por eso son tóxicas, ¿no? Entonces, la toxicidad, sí, hay reportes de este tipo de situaciones, pero en contextos funerarios nuevamente, y para lo que es el uso de cosméticos amarillos por las mujeres nahuas a diario, pues no creo que hubiera algún riesgo de toxicidad en este contexto. Y las demás materias que mencioné también, pues la tinta de Hollin, pues no, o sea, es una cosa, de carbón, ¿no? Al fin y al cabo, y el hule, pues el hule, pues nada más tal vez debía quemar un poco cuando lo aplicaban derretido, no sé, pero no le veo como hay una dimensión y el azul maya tampoco, ¿no? Entonces, el almagre es una tierra, así mismo, que contiene muchas arcillas, o sea, no creo que haya como dimensión tóxica ahí, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Este, si hay alguna otra pregunta, los invito a dejarla aquí en el chat. Y ahora a mí también me sale la curiosidad. Quisiera hacerle una pregunta sobre lo que mencionaba de los rituales funerarios. Uh -huh. Las máscaras utilizadas, por ejemplo, para enterrar a los tlatoanis, ¿tenían algo que ver con el color? Mira, no es un tema que yo haya trabajado, la cuestión de las máscaras. Yo creo que la cuestión del color está en, o sea, no como no lo he trabajado, voy a responder como dándome la vuelta, pero no, yo creo que la cuestión del color está pues completamente relacionada con la cuestión del adorno del cuerpo, ¿no? O sea, a partir del momento en que se elige alguna materia para ponerla sobre el cuerpo, ya sea aplicándola como una pintura corporal o facial o como algún atavío de algún tipo, pues evidentemente que la dimensión cromática entra en juego, pero lo que también quise mostrar a través de esta charla es que la dimensión cromática no es todo, es decir, que como lo decía al final, o sea, decir pintura roja para los nahuas no significa nada, porque una pintura de grana es completamente diferente a una pintura de almagre, no tiene los mismos significados, ¿no? O una pintura amarilla de tecozahuitl no es lo mismo que una pintura de amarilla de axín, ¿no? O sea, es decir, es como, lo que, entonces creo que es importante en el caso de la pregunta que haces de las máscaras funerarias, pues la pregunta sería saber cómo estaban hechas, qué adornos tenían, cuál fuera el soporte, ¿no? Entonces, porque todo en realidad es significativo, qué soporte se va a elegir, que si madera, que si piedra, o sea, todo eso evidentemente conlleva un significado, nada es gratuito ni fortuito. Entonces, yo lo que quiero aquí sensibilizar a los que estén interesados en estudiar el México prehispánico es que no es suficiente con hacer con tratar de establecer explicaciones del simbolismo de ciertas prácticas de atavío solamente a través del color, ¿no? Decir es rojo, entonces nos remite a la sangre. No, en realidad depende de qué tipo de rojo. Es decir, decir es amarillo, entonces a fuerzas es el maíz. No sé, o sea, habrá que ser como más cauteloso para tratar de comprender que esas materias que son colorantes efectivamente son colorantes, pero en realidad tienen muchos otros atributos y eso contribuye a definir su identidad, ¿no? Es decir, muchas cosas entran en juego en la definición de la identidad de una materia y el color es uno de esos atributos, pero en realidad muchos otros elementos entran en juego, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, el chapopote sea una materia negra que los nahuas dicen recogían en el borde del mar, en las playas, porque allí lo venía a dejar las olas, pues eso hacía que ellos atribuían un significado, una connotación femenina a este material, porque aparte dicen que lo recogen en ciertas fechas relacionadas con el ciclo de la luna y entonces la asociación con el mar y con la luna pues hace que por definición eso es una materia femenina, ¿no? Entonces lo van a utilizar en el adorno específicamente en contextos donde buscan enfatizar esa connotación femenina de quien lleva el chapopote y pueden ser las mujeres, desde luego, pero van a ser también una marca para los homosexuales, ¿no? Entonces es una forma de marcar finalmente, ¿no? Son marcas esas materias y eso va mucho más allá de su color, ¿no? Entonces creo que es muy importante tratar de comprender que
para nosotros el color es una abstracción, es abstracto, decimos rojo y no pensamos cuando decimos rojo en una materia, pero ellos sí, o sea, es decir, no hay palabras abstractas incluso para referirse al color. Todas las palabras en náhuatl para hablar de colores están relacionadas con materias, ¿no? Entonces es como muy importante esto. Muchísimas gracias. Creo que nos va a quedar muy claro lo que nos puntualiza sobre la profundidad del color y también entender pues que no es una abstracción como usted nos lo comenta. Ujú. Pues si ya no hay más preguntas, esto ha sido todo. De verdad, le agradecemos muchísimo por haber dado esta plática aquí con nosotros. A quienes nos están viendo, también les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde es la segunda charla del coloquio. Y pues creo que vamos cerrando esta transmisión. Doctora, ¿algo más que quisiera agregar? No, nuevamente reiterarles mi agradecimiento. Ha sido un gusto platicar bueno, estar aquí presente en este encuentro. Me da mucho gusto que lo estén organizando y me da mucho gusto pues que me hayan contactado. Aquí estoy para los que necesitaran algo. Por eso dejé mi correo electrónico. También dejé el vínculo hacia academia, donde está la gran mayoría de mis trabajos disponibles por si alguien quiere acercarse. Y por supuesto aquí estamos para eso, ¿no? Hacer los académicos, para eso estamos, para platicar y para también responder dudas si las hubiera más adelante. Así que muchas felicidades también por lo que están organizando y les deseo mucho éxito en su encuentro. Muchísimas gracias, Tlaxcamati-miac, como dirían en náhuatl. Y también gracias a todos los que nos vieron. Hasta luego. Hasta luego.